Bienvenidos a un nuevo contenido del curso de Estadística Aplicada. En esta ocasión vamos a aprender sobre el muestreo aleatorio estratificado. Esta técnica, perteneciente a la familia de muestreos probabilísticos, consiste en dividir toda la población objetivo en diferentes subgrupos o estratos, de manera que un individuo solo puede pertenecer a un solo estrato. Una vez definidos los estratos, para crear la muestra, se seleccionan individuos empleando una técnica de muestreo simple aleatorio a cada uno de los estratos por separado. Se aplica en condiciones donde existe heterogeneidad en la población y para ello se dividen en estratos. Entonces los individuos son homogéneos en cada estrato, sin embargo hay heterogeneidad entre estos grupos o estratos. Bien. El esquema básico de un muestreo aleatorio estratificado se muestra en pantalla, donde inicialmente entonces tenemos la población de n elementos, los cuales se dividen en L estratos. En este caso tendríamos 3 estratos, los más homogéneos posibles con respecto a las variables de interés. Se denota el tamaño de la población en el estrato I mediante la n mayúscula con el subíndice que hace referencia al número de estrato. N1 en este caso es el estrato 1, N sub 2 es el estrato 2 y así sucesivamente. Una vez establecidos los L estratos, se selecciona independientemente en cada uno de ellos una muestra aleatoria simple, indicando el tamaño de la muestra en el estrato I por la letra N. En este caso, tenemos los estratos establecidos y de este estrato y de cada uno de ellos se obtiene una submuestra identificada con la letra n minúscula. N sub 1 en este caso es la muestra aleatoria simple para el estrato 1 y así sucesivamente. Es de mencionar que se está considerando cada estrato como una población por sí sola, entonces se calcula en cada uno de ellos el estimador correspondiente. Luego, este mismo que se pondera apropiadamente para obtener un estimador del parámetro poblacional correspondiente. Bien, vamos a hablar un poco sobre la notación que se emplea en esta técnica de muestreo. Como mencionamos, n mayúscula hace referencia al número de unidades en la población como tal. L mayúscula hace referencia al número de estratos y hace referencia al subíndice que indica el número de estrato. N mayúscula con el subíndice I hace referencia al número total de unidades en el estrato. La N minúscula hace referencia al tamaño de la muestra que va a ser repartido en los L estratos. N minúscula con el subíndice correspondiente hace referencia al tamaño de muestra en el estrato iésimo, y X y J hace referencia a la observación jésima del estrato iésimo. Bien, entonces vamos a proceder a observar algunas ecuaciones. W sub I hace referencia a la ponderación o peso del estrato iésimo en la población, y también tenemos la misma ecuación para la ponderación o peso del estrato iésimo en la muestra. Y tenemos una corrección para poblaciones finitas en determinado estrato. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones. En el caso que se esté calculando la media muestral del estrato I, tenemos esta ecuación, y la varianza muestral del estrato I se calcula mediante esta ecuación. Bien, cuando el parámetro que estamos estimando es la media, debemos emplear estas ecuaciones. Para estimar la media se emplea esta ecuación, la varianza se obtiene mediante esta ecuación y el intervalo de confianza para la media a través de la ecuación que se muestra en pantalla. Esta es la ecuación para el cálculo del tamaño de la muestra definitiva y tiene algunos componentes. Acá tenemos el valor del error, ¿verdad?, que es estandarizado con el valor de z, y aquí tenemos la ponderación de la muestra por estrato respecto al total de la muestra en la población. Bien, entonces, si lo que se está estimando es el total, se van a emplear estas ecuaciones nuevamente para el cálculo del tamaño de la muestra con algunas modificaciones. De la misma manera,
si lo que se está estimando es una proporción, estas son las ecuaciones que se deberán emplear. Nuevamente el tamaño de la muestra con algunas variaciones. Una vez calculado el tamaño de la muestra, se deberá asignar esta cantidad de individuos a estudiar dentro de cada uno de los estratos. Para ello existen diferentes criterios de asignación. Lo que se va a mostrar a continuación es válido para la estimación de la media y el total. Existe una asignación óptima, la asignación de Neyman y la asignación proporcional. En nuestro caso estaremos aplicando la asignación de Neyman. Bien, entonces estaremos desarrollando el ejercicio que tenemos en pantalla, en el cual se está estudiando en la región del occidente de Guatemala y se desea estimar el número de hogares por sector que cuentan con servicios de agua potable. De acuerdo, aquí tenemos cada uno de los estratos. El estrato 1 contiene a 1200 sectores, el estrato 2 contiene 786 sectores y el estrato 3 contiene a 1159 sectores. En este caso, lo que se está evaluando es una región de Guatemala dividida en estratos y cada estrato corresponde a un departamento. Entonces, empleando un error de estimación de 10 hogares y un nivel de confianza del 95%, debemos resolver cada uno de estos incisos. ¿De acuerdo? Entonces, se nos solicita que debemos seleccionar una muestra preliminar de 10 sectores por estrato y calcular los estimadores correspondientes. Bien, luego entonces debemos calcular el tamaño de la muestra definitiva y seleccionar una muestra estratificada empleando la asignación de Neyman. Luego entonces debemos estimar el promedio de hogares por sector que cuentan con servicios de agua potable y obtener el intervalo de confianza. Luego debemos evaluar la calidad de la muestra y emitir conclusiones respecto a este estudio. Vamos a observar entonces la base de datos que se nos proporciona. Bien, acá tenemos la base de datos. Tenemos aquí los 3 estratos. Cada estrato es un departamento, como se mencionó anteriormente. Y los valores que tenemos acá hacen referencia al número de hogares que cuenta con agua potable en diferentes sectores. Por ejemplo, en este caso, en este sector se encontró que son 54 hogares los que cuentan con servicios de agua potable y así sucesivamente. Bien, entonces, como lo indicamos anteriormente, debemos elegir una muestra preliminar de 10 sectores por estrato. Bien, entonces se realizó de forma aleatoria la selección de esta premuestra y los datos se muestran acá. Bien, había que elegir 10 sectores por estrato. En el estrato 1 está en esta columna, el estrato 2 y el estrato 3. Luego se obtuvieron los valores de las sumatorias para cada premuestra en cada estrato, la media aritmética y la varianza correspondiente. Entonces vamos a tener acá un pequeño resumen. N mayúscula, que hace referencia a la población total, está constituida por 3200 sectores. N sub 1, que hace referencia a los sectores que están en el estrato 1, 786 para el estrato 2 y 1159 para el estrato 3. Una vez realizados los cálculos de la media y la varianza para cada submuestra con las ecuaciones utilizadas también en el material que se proporcionó anteriormente, que es sobre el muestreo aleatorio simple, entonces vamos a proceder a estimar la media para esta premuestra. Entonces tenemos esta ecuación para estimar la media y vamos a colocar los valores numéricos. Observen entonces, sustituyendo esta ecuación, tenemos entonces que en promedio existen 88.32 hogares por sector que cuentan con servicios de agua potable. Ahora procederemos a estimar la varianza para esta media que se calculó. Tenemos esta ecuación que se muestra en pantalla. Entonces procederemos a colocar los valores numéricos. Reemplazando esta ecuación con los valores numéricos, tenemos que la varianza es de 65.32 unidades cuadradas. Entonces ahora procederemos a realizar el cálculo del tamaño de la muestra definitiva. Vamos a obtener entonces
el tamaño de la muestra empleando esta ecuación. Observen acá que esta ecuación tiene algunos componentes que los vamos a mostrar a continuación. B hace referencia al error de estimación y, como recordarán, en el problema se nos plantea que debemos diseñar la muestra con un error de estimación de 10 hogares por sector. Bien, entonces observemos acá que B va a estar expresado de esta forma, que son 10 hogares por sector al cuadrado dividido el valor de Z al cuadrado. Este valor de Z corresponde a que estamos utilizando un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces ahora esta parte de la ecuación que hace referencia a la ponderación de cada estrato está dado por esta ecuación. Bien, observen entonces que aquí lo que se realizó fue dividir el tamaño de cada estrato entre el tamaño de la población total, porque recordarán que el estrato 1 está constituido por 1260 sectores y así sucesivamente obtenemos la ponderación para cada estrato. Ya tenemos los datos suficientes para proceder a calcular el tamaño de la muestra definitiva. Bien, entonces nuevamente tenemos la ecuación en pantalla y sustituyendo los valores tenemos que el tamaño de la muestra definitiva está dado por estos valores. Entonces tenemos que debemos muestrear aproximando este valor 79 sectores. Bien, sin embargo, estamos trabajando con un método de muestreo estratificado, entonces habrá que distribuir estos 79 sectores a muestrear en cada uno de los estratos. Por lo tanto, entonces debemos asignar la cantidad de muestras a obtener por estrato utilizando la asignación de Neyman. Entonces, esa asignación se obtiene mediante esta ecuación. Vamos a obtener las muestras que habrán que realizar por cada estrato. Entonces, en el primer estrato habrá que muestrear 18 sectores. El resultado nos dio 17.94, sin embargo aproximaremos a 18. Para el estrato 2 habrá que muestrear 38 sectores y finalmente para el estrato 3 habrá que muestrear 23 sectores. Bien, entonces la sumatoria de estos valores es equivalente a 79. De nuevo, regresando a nuestra base de datos, como inicialmente habíamos obtenido 10 sectores por cada estrato, entonces habrá que completar el tamaño de la muestra definitiva por estrato. En el primer caso, donde habrá que muestrear 18 sectores, entonces a la lista de 10 valores que se utilizaron en la premuestra habrá que agregar 8 valores más, mientras que para el estrato 2 habrá que agregar 28 sectores más y para el estrato 3 habrá que muestrear 13 sectores más. Entonces, de forma aleatoria se obtuvieron las demás muestras para conformar el tamaño de la muestra definitiva por estrato. Las nuevas muestras por estrato son las siguientes. Bien, entonces tenemos acá el tamaño de la muestra definitiva y todas estas muestras hacen un total de 79, sin embargo están distribuidas en cada estrato según la asignación de Neyman. Ahora entonces estimaremos el valor de la media poblacional. Entonces para ello vamos a obtener nuevamente los valores de la media y la varianza para cada estrato. Entonces tenemos acá un pequeño resumen por estrato: la suma, la media, la varianza, el valor o el tamaño de cada estrato y tamaño de la muestra por estrato. Bien, entonces estos valores, las medias muestrales de cada estrato, y también acá estos valores son las varianzas muestrales de cada estrato. Bien, y estos hacen referencia al tamaño del estrato y estos valores indican el tamaño de la muestra que se obtuvo para cada estrato.
Bien, entonces procederemos a estimar la media poblacional. Utilizamos nuevamente la ecuación anterior y tenemos entonces que la media poblacional estimada es de 88 hogares por sector. Procederemos a estimar el valor de la varianza de la media estimada. Recordaremos nuevamente esta ecuación y lo sustituimos por los valores numéricos. Entonces observamos que el valor de la varianza de la media estimada es de 25.23 unidades cuadradas. Vamos a continuar con el proceso y vamos a calcular el error de muestreo. Entonces, utilizando esta ecuación, determinamos que el error de muestreo es de 9.85. Recordemos entonces que el error de estimación o de diseño que se nos planteó en el problema es de 10 hogares y el error cometido en el muestreo es de 9.85 hogares. Por lo tanto, entonces podemos continuar con el proceso. Entonces vamos a obtener el intervalo de confianza al 95% mediante esta ecuación. Entonces tenemos que el intervalo de confianza está dado por el valor de la media estimada más menos el valor del error de muestreo. Tenemos entonces que el límite inferior es de 78.69 hogares y el límite superior es de 98.99 hogares. Bien, entonces en términos de probabilidades diremos que la probabilidad de que la media de hogares por sector sea mayor o igual que 78.69 y menor o igual que 98.99 es de 0.95. Ahora entonces evaluaremos la calidad de la muestra. Bien, ya que el error de diseño fue de 10 hogares y el error de muestreo es de 9.85 hogares, entonces diremos que la calidad de la muestra aleatoria es aceptable debido a que el error de muestreo es menor al error de diseño, por lo que se puede concluir que la probabilidad de que la media de hogares por sector esté entre 78.69 a 98.99 es de 0.95. Bien, entonces esto ha sido todo en este video. Gracias.